Mensaje de Dios para tu vida. Lunes 13 de enero. San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 6. Del Salmo 96. Adorar a Dios todos sus ángeles. Evangelio según San Marcos capítulo 1, versos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Hebreos 1:3. El día de hoy empezamos a leer la carta a los Hebreos. Inmediatamente el autor utiliza una frase: después de efectuar la purificación de los pecados, que nos dice algo que estaremos leyendo en las próximas semanas. Esta carta, probablemente escrita un poco después del año 70 después de Cristo, pareciera estar dirigida a los cristianos judíos. Ellos deben haberse identificado fácilmente con la idea de purificación que se menciona en ella. Según la ley de Moisés, el sumo sacerdote se le ordenó realizar sacrificios anuales para purificar al pueblo de sus pecados. Levítico 16. Pero el autor de Hebreos explica que Jesús se encargó del pecado de una vez por todas. Luego llama a Jesús sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Hebreos 3:1. Dice que, a diferencia del sumo sacerdote judío, que hacía ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo todos los años, Jesús hizo solamente uno. Jesús ofreció un solo sacrificio, 10:12, y obtuvo para siempre lo que todos los otros sacrificios no pudieron obtener. Nos liberó de la atadura del pecado y de la muerte. ¿Por qué se vio el autor en la necesidad de recordar a sus lectores estas verdades? Porque muchos de ellos ya no vivían en Jerusalén y estaban enfrentando la oposición y la persecución de sus vecinos paganos. Él debe haber comprendido lo tentador que era para ellos darse por vencidos y olvidar la maravillosa promesa de Dios, esa manifestación que luego se realizó en Jesús. Y por eso quería animarlos a meditar en la magnificencia de Jesús y la perfección del sacrificio que había hecho por ellos. Mantén este contexto en mente mientras lees la carta a los Hebreos en las próximas semanas, especialmente si crees que necesitas algo de ánimo. Jesús, aquel que efectuó la purificación, es aquel que es el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Y ahora se sienta a la diestra de la majestad de Dios. Hebreos 1:3. Es aquel por medio del cual Dios nos ha hablado.
Y la purificación que él obtuvo no era solamente para los lectores de la carta a los hebreos, era también para ti. Señor, gracias por purificarme. Te pido que me ayudes a amarte cada día más. Oro por ti, reza por mí. Te mando un abrazo en el Señor. El día de hoy es tuyo, vívelo. ¿Dónde hallamos el querer divino? Lo encontramos en lo más ordinario, en el momento presente. Dios se manifiesta aquí y ahora, solo que a veces nuestra humanidad irreversible nos dificulta verle. 13 de enero. Un nuevo código para esposas solamente. 1. No debes hablar eternamente. Tu esposo también debe ser escuchado. 2. Debes preparar con amor buena comida y tener la casa en orden. 3. No debes aturdir a tu esposo en los negocios. 4. No te diviertas esparciendo falsas murmuraciones de tus vecinos. 5. No vociferes de tu esposo frente a otros hombres, sino respétalo silenciosamente. 6. Cuando sea necesario, repróchale algo. Debes hacerlo inmediatamente y después olvidarlo. 7. Debes ser consciente de los defectos de tu esposo, exaltando ocasionalmente sus buenas cualidades. 8. No hagas de tu esposo un ama de casa. Esposa. Pero, querido, en esta fotografía no tienes un solo botón en el saco. Esposo. Con que al fin lo notaste, ¿eh? Por eso hice que me tomaran la fotografía.